El 14 de octubre de 2017, en el tranquilo suburbio de Pine Grove, lo que debería haber sido una alegre fiesta de revelación de género se convirtió en una escena del crimen cuando el cuerpo de Karen Miller, una querida maestra de escuela primaria, fue encontrado en su guardería a medio terminar. Las decoraciones azules y rosas aún se mecían en su patio trasero mientras la cinta policial acordonaba la propiedad. El cartel de bebé a bordo en la ventana del automóvil de Karen Miller había sido más que una calcomanía. Había sido una promesa silenciosa del futuro que ella había anhelado durante mucho tiempo. Durante años, había criado a los hijos de otras personas, leyéndoles cuentos, secando sus lágrimas y celebrando sus hitos como si fueran suyos. Sus alumnos adoraban a la señorita Miller, aferrándose a sus faldas durante la recogida y envolviendo sus pequeños brazos alrededor de ella en abrazos espontáneos. Ninguno de ellos entendía por qué a veces se le llenaban los ojos de lágrimas durante las manualidades del día de la madre. Mike Miller, de 34 años, era el tipo de esposo que otros hombres envidiaban, el tipo que las esposas mencionaban en comparaciones durante la cena. Un contador exitoso en Anderson y Price, había sido la presencia constante y solidaria en la vida de Karen, sentado a su lado en cada cita de fertilidad, sosteniendo su mano durante 3 intentos fallidos de FIV, susurrando palabras de consuelo en su cabello por las noches. Habían sido novios desde la secundaria, inseparables desde la universidad, una pareja que parecía tenerlo todo. Su lucha por concebir había sido un asunto comunitario en Pine Grove. Los vecinos habían organizado cadenas de comidas después de los tratamientos fallidos. Los grupos de la iglesia habían agregado sus nombres a las listas de oración e incluso el barista del local Grind había cambiado el habitual café con caramelo de Karen a descafeinado durante los meses de intento. Cuando Karen finalmente anunció su embarazo a principios de 2017, fue tratado como un milagro, no solo para ella, sino para todos los que habían seguido su viaje. Las mujeres dejaron ropa de maternidad. Los hombres pasaban por la casa para ayudar a Mike a armar la cuna. Nadie sospechaba que, bajo el brillo del embarazo, bajo las cálidas sonrisas y las miradas afectuosas, una verdad mucho más oscura estaba gestándose. En una fresca tarde de octubre, el patio trasero de los Miller estaba lleno de anticipación. Cintas rosas y azules se retorcían con el viento, atrapando la luz dorada del sol poniente. El sonido de copas de champán chocando entre sí se mezclaba con el aroma de pastel de vainilla y el aire otoñal crujiente. Los invitados se reunían en pequeños grupos, con risas que se esparcían por el jardín. En la mesa de postres, Jenny Davis, la mejor amiga de Karen desde la universidad, ajustaba el cartel de niño o niña, por 10ª vez, con las manos temblando ligeramente. El pastel, una pieza central cuidadosamente preparada, reposaba en el centro de la mesa, con su glaseado blanco ocultando el secreto en su interior. Todo era perfecto. Todo, excepto la ausencia de Karen. Probablemente solo esté arreglándose el maquillaje, murmuró Jenny, más para sí misma que para los demás. ¿Sabes cómo se pone con las fotos? Mike, parado cerca de los escalones del patio, asintió distraídamente, pero sus ojos seguían dirigiéndose hacia la casa. Karen había estado actuando extraña últimamente, emocional, retraída. Había asumido que era por las hormonas, el estrés del embarazo, pero algo en ese día se sentía mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Fue Jenny quien fue a buscarla primero. Más tarde, desearía no haberlo hecho. La puerta de la guardería estaba entreabierta, una luz amarilla suave derramándose en el pasillo oscuro. Jenny vaciló antes de tocar, con los dedos rozando la madera lisa. ¿Karen? Su voz era suave, expectante. No hubo respuesta. Empujó la puerta y gritó. El mundo se inclinó mientras se tambaleaba hacia atrás contra el marco de la puerta, su respiración entrecortada en jadeos agudos. Karen yacía extendida sobre la alfombra color crema, su rostro antes vibrante congelado en una mirada sin vida. Un halo de rojo oscuro se expandía bajo su cabeza, empapando las fibras. Un brazo estaba extendido, con los dedos curvados como si intentara alcanzar algo que estaba fuera de su alcance. Junto a ella, una foto de ultrasonido estaba arrugada, manchada en los bordes. El mural de animales del bosque que habían pintado juntos apenas unas semanas atrás parecía observar la escena en un silencio horrorizado. La cuna permanecía impecable contra la pared, intacta, un contraste cruel con la brutal escena en el suelo. El grito de Jenny devolvió la casa a la vida. Mike fue el primero en irrumpir en la habitación, su respiración atrapada en su garganta al asimilar la escena frente a él. Por un momento, el mundo desapareció. El ruido de la fiesta abajo, el calor del sol otoñal,
todo se desvaneció en un silencio frío y sofocante. Y entonces, se derrumbó junto a ella. Karen, su voz se quebró, apenas por encima de un susurro. Sus manos flotaban sobre su cuerpo, temblorosas. No, 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 por favor, no. Sus sollozos rasgaron la guardería, sacudiendo sus hombros. Tocó su rostro, manchándose los dedos de sangre, como si intentara devolverle la vida. Abajo, los invitados comenzaron a entrar corriendo, murmurando con confusión, sus risas reemplazadas por susurros y desconcierto. Afuera, las primeras sirenas aullaban en la distancia. Para cuando el detective Derek Reeves llegó al 1242 de Maple Drive, la escena ya estaba cambiando de una celebración a una investigación. El camino de entrada estaba abarrotado de invitados, algunos aún sujetaban regalos envueltos en colores brillantes, sus rostros congelados en confusión y dolor. La decoración festiva en rosa y azul ahora se sentía burlona contra el telón de fondo de las luces policiales parpadeantes en rojo y azul. Reeves había trabajado en homicidios por más de una década, pero esta escena del crimen se sentía diferente. En el momento en que entró a la guardería, el contraste lo golpeó. La calidez del espacio, el suave resplandor de una lámpara, los tonos pastel delicados, parecía una broma cruel ante la brutal realidad frente a él. Karen Miller yacía desplomada junto a una mecedora blanca, aún con el vestido floral que había elegido para la fiesta. El patrón de sangre sugería un solo golpe devastador en la cabeza, sin señales de entrada forzada, sin muebles rotos. Y sin embargo, este no era un asesinato limpio. Reeves se agachó, su ojo entrenado escaneando los detalles. Fotos de ultrasonido esparcidas como hojas caídas. Un objeto faltante en el estante sobre la cuna. El olor a algo metálico bajo la vainilla y el azúcar. Escenificado, pero no a la perfección. Detrás de él, un sollozo ahogado rompió el silencio. Mike Miller estaba de pie cerca de la puerta, su rostro pálido, sus manos aún manchadas con la sangre de Karen. Miró a Reeves como un hombre que se ahoga buscando algo a lo que aferrarse. Tienes que encontrar a quien hizo esto, susurró. Tienes que encontrarlos. Su dolor era crudo, visceral. Y sin embargo, algo en él se sentía extraño. Reeves lo estudió, notando la forma en que sus dedos temblaban, la forma en que su respiración se entrecortaba antes de hablar, como si ensayara cada palabra. El dolor y la culpa a menudo se veían iguales. Jenny Davis estaba sentada en los escalones del frente, su rostro surcado de rímel corrido, su cuerpo temblando mientras daba su declaración al oficial Torres. Estaba preparando la fiesta. Karen dijo que necesitaba revisar algo arriba. Cuando no bajó, su voz se quebró. ¿Quién haría esto? Estaba tan emocionada por el bebé. Los vecinos se reunían en pequeños grupos en sus jardines, susurrando teorías. Los Miller eran perfectos, todos lo decían. Habían esperado tanto tiempo por este bebé. Al caer la noche, la unidad de la escena del crimen había recolectado docenas de muestras y fotografías. El detective Reeves se quedó en la guardería una última vez, observando cada detalle. Algo en ello lo inquietaba. Las fotos de ultrasonido esparcidas parecían casi colocadas intencionalmente. La falta de entrada forzada sugería que Karen conocía a su asesino. Y la hora, justo antes de la fiesta de revelación de género, parecía demasiado intencional. Cuando salió, una ráfaga de viento arrancó el cartel de niño o niña de uno de sus soportes. Aleteó como un ala rota contra el cielo oscurecido, su pregunta alegre ahora una burla de sueños destruidos. Por la mañana, los periódicos lo llamarían la traición del baby shower, pero para el detective Reeves, era solo el comienzo de un caso que desentrañaría todo lo que esta tranquila comunidad creía saber sobre el amor, la desesperación y las máscaras que las personas usan. La casa de los Miller se había convertido en algo así como un espectáculo por la mañana, un tranquilo hogar suburbano transformado en una escena del crimen, sus decoraciones en tonos pastel ahora un sombrío telón de fondo para la investigación. Los vecinos observaban desde sus porches, susurros contenidos flotando en el aire fresco de otoño. La cinta policial se extendía por la entrada, una barrera marcada entre lo que había sido una celebración y lo que ahora era una tragedia. El detective Derek Reeves se movía por la casa, sus pasos lentos, deliberados. El aroma a azúcar y vainilla aún persistía en el aire, mezclándose con el toque más agudo y metálico de la sangre seca. La escena del crimen había sido documentada meticulosamente la noche anterior, pero algo seguía inquietándolo. Había un orden inquietante, una falta de lucha que sugería que la víctima no había resistido. Karen Miller había confiado en su asesino, lo había dejado acercarse,
lo suficiente como para no haber levantado siquiera las manos en defensa. La hora estimada de la muerte la situaba entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde, justo antes de que comenzara la revelación de género. Los invitados habían empezado a llegar alrededor de las 3:45, llenando el patio trasero con risas y conversación, sin saber que Karen ya yacía sin vida en el piso de arriba. Mike Miller había estado afuera en ese tiempo, recibiendo a los invitados, colocando decoraciones, asegurándose de que todo fuera perfecto. Al menos, eso era lo que había dicho. Pero nadie lo había estado observando todo el tiempo. Reeves había estado en este trabajo lo suficiente como para saber que el duelo podía ser impredecible. Algunas personas se desplomaban bajo su peso, otras se volvían inquietantemente serenas, moviéndose en un estado mecánico de shock. Pero el dolor de Mike parecía calculado, controlado de una manera que inquietaba a Reeves. En la guardería, un espacio vacío en el estante sobre la cuna captó su atención. El objeto desaparecido apareció cuando el oficial Torres colocó una bolsa de evidencia sobre el escritorio frente a él. Un sujetalibros de cerámica con forma de oso de peluche, con sus bordes manchados de sangre, había sido encontrado en el bote de basura de la cocina, limpiado pero no lo suficiente. El arma homicida, descartada apresuradamente, como si su presencia en la casa no importara. El teléfono de Karen seguía desaparecido. Pero eso no preocupaba a Reeves tanto como debería. Si esto hubiera sido un simple robo fallido, la casa estaría en desorden. Si se tratara de un ataque al azar, habría habido algún nivel de caos. En cambio, todo era limpio, preciso, un solo golpe en el cráneo, sin evidencia de un segundo intento. No hubo pánico, ni desesperación, solo intención. En la planta baja, Jenny Davis estaba acurrucada en el sofá, sus manos aferradas a una taza de té frío. Sus ojos estaban hinchados, con manchas oscuras debajo, prueba de una noche sin dormir. Seguía sacudiendo la cabeza, como si intentara darle sentido a algo que se negaba a encajar en su comprensión del mundo. Al principio, habló en voz baja, su tono hueco. Karen había estado tan emocionada por la fiesta, había pasado semanas planeando cada detalle, asegurándose de que todo fuera perfecto. Quería que todo saliera bien, desde el pastel hasta la decoración, hasta el momento exacto en que les diría a todos si esperaban un niño o una niña. El bebé lo era todo para ella. La voz de Jenny se quebró al decirlo, sus dedos apretándose alrededor de la taza. La idea de que alguien le hubiera arrebatado eso era impensable. Pero Reeves no estaba tan convencido por la historia de una madre radiante y feliz. Algo en la vacilación de Jenny le decía que había más que no estaba diciendo. Cuando la presionó sobre el comportamiento reciente de Karen, Jenny dudó. Había habido un cambio, admitió con reluctancia. Últimamente, Karen estaba distante, distraída. Al principio, parecía solo agotamiento por el embarazo, pero ahora, ya no estaba segura. Karen estaba ocultando algo. Al otro lado de la calle, una vecina mayor, Emily Henderson, confirmó esa sensación. Había estado en su porche, regando sus plantas, cuando vio movimiento cerca del costado de la casa. Primero fue solo una sombra, una figura moviéndose hacia la puerta trasera. Fue rápido, deslizándose dentro justo antes de las 2:30. Unos minutos después, vio a alguien moverse cerca de la ventana de la guardería. El estómago de Reeves se revolvió con la confirmación. La falta de entrada forzada ya le había indicado que Karen dejó entrar a su asesino. Ahora, había un testigo ocular que confirmaba que alguien había entrado a la casa justo antes de que la mataran. Y la única persona que no tenía coartada en ese momento era Mike. Cuando Reeves se sentó frente a él en la sala de estar tenuemente iluminada, el sol ya se hundía detrás de los tejados de Maple Drive, proyectando largas y afiladas sombras sobre el suelo. Mike parecía destrozado. Su ropa estaba arrugada, su rostro pálido, sus ojos inyectados de sangre por lo que probablemente había sido una noche de muy poco sueño. Sus manos se movían inquietas sobre su rodilla, un ritmo inconsciente que traicionaba su energía nerviosa. Habló de Karen en tiempo pasado, como si ya lo hubiera ensayado, como si ya hubiera aceptado lo que había sucedido. Quería que la policía encontrara al verdadero asesino, que se enfocaran en quien le había arrebatado a su esposa. Reeves no dejó que su expresión cambiara cuando le preguntó dónde había estado entre las 2:15 y las 2:45 de la tarde. Mike dudó, solo un instante. Un destello de algo en su rostro, demasiado rápido para atraparlo, pero Reeves había estado observando. Repitió lo que había dicho la noche anterior, que había estado afuera,
preparando la fiesta, asegurándose de que todo estuviera listo. La gente lo había visto, pero cuando Reeves lo presionó sobre si alguien lo había visto durante todo ese tiempo, Mike titubeó. Había entrado una vez, solo por un minuto, para tomar algo de la cocina. No recordaba que un minuto era todo lo que hacía falta. Reeves no discutió. Dejó que el silencio se asentara entre ellos, permitiendo que Mike quedara atrapado en sus propias palabras. Los culpables siempre hablaban demasiado o demasiado poco. En ese momento, Mike estaba haciendo ambas cosas. Más tarde esa noche, el oficial Torres llamó a la puerta de la oficina de Reeves y dejó una bolsa de evidencias sobre su escritorio. Dentro estaba el teléfono desaparecido de Karen, la pantalla destrozada, las últimas notificaciones aún visibles. Una llamada perdida, de Dr. Adam Pierce. La respiración de Reeves se desaceleró. El nombre le resultaba familiar. El ginecólogo de Karen. Había algo en ello que le revolvía el estómago de la manera equivocada. Que un doctor llamara a su paciente no era inusual. Que un doctor llamara a su paciente horas antes de que la asesinaran, eso era otra cosa completamente distinta. Mike Miller era un hombre que había pasado años intentando tener un hijo, un hombre que había soportado cada intento fallido de FIV, cada visita al médico, cada decepción desgarradora. ¿Y si había descubierto que el bebé no era suyo? Eso era suficiente para matar. La mañana estaba cargada con el aroma a hojas húmedas y tierra fría mientras el detective Reeves caminaba por el perímetro de la casa de los Miller, sus ojos escaneando el suelo. El patio trasero, que alguna vez había sido escenario de susurros emocionados y celebración, ahora se sentía inquietantemente inmóvil. Las decoraciones en tonos pastel comenzaban a ceder bajo el peso del rocío matutino, sus colores antes alegres desvaneciéndose en algo mucho más siniestro. La investigación ya no estaba centrada en el impacto inicial del crimen, sino en la verdad que acechaba debajo. El teléfono desaparecido de Karen había sido un problema. En muchos casos, el teléfono de la víctima contenía la clave, mensajes, llamadas, ubicaciones. Era lo que los asesinos a menudo intentaban hacer desaparecer. Por eso era extraño que, en lugar de ser destruido o llevado lejos, el teléfono de Karen hubiera sido encontrado arrojado sobre la cerca de un vecino. Había aterrizado en los arbustos entre dos propiedades, atascado en las ramas como si hubiera sido lanzado en un momento de pánico. Alguien no quería tenerlo consigo, pero tampoco se había tomado el tiempo de deshacerse de él por completo. Eso por sí solo decía mucho. Cuando el equipo forense lo entregó, Reeves ya sabía que sería significativo. La pantalla estaba agrietada, la batería apenas resistiendo, pero los técnicos habían logrado recuperar los últimos mensajes enviados y recibidos por Karen. Y fue entonces cuando todo cambió. No puedo seguir guardando este secreto. No es su bebé. Está empezando a sospechar. No me siento segura. Reeves leyó las palabras de nuevo, sus dedos apretando el teléfono con más fuerza. No había un nombre adjunto a la conversación, solo una serie de números que tendrían que rastrear, pero las implicaciones ya estaban claras. El bebé que había sido celebrado, el embarazo que había unido a toda una comunidad, no era de Mike Miller. Cerró los ojos, exhalando lentamente. El asesinato siempre había parecido personal. Ahora, se sentía inevitable. La línea de tiempo comenzó a reorganizarse en su mente, las piezas encajando de manera diferente. Karen había planeado esta revelación de género, había preparado el momento exacto en que compartiría la noticia con sus amigos y familiares. Pero, ¿y si la revelación no era sobre el género del bebé? ¿Y si lo que realmente planeaba era decirle a Mike la verdad? Eso significaría que él ya sabía algo antes de que la fiesta comenzara. El peso de la realización se asentó en su pecho mientras subía las escaleras, de vuelta a la guardería. El olor a pintura aún flotaba levemente en el aire, mezclado con el olor seco y estéril de la sangre. Se dirigió al tocador, abriendo cada cajón con cuidado, metódicamente. Al principio, solo encontró lo usual: ropa de maternidad, mantas de bebé dobladas, vitaminas prenatales. Pero en el tercer cajón, bajo una pila de pequeños mamelucos, encontró algo que no encajaba. Una llave de hotel. Reeves la sostuvo bajo la luz, su pulso acelerándose. No era de un lugar local. Era de un hotel a 1 hora de la ciudad, lo suficientemente lejos como para evitar ser visto por alguien conocido. Un sitio barato, el tipo de lugar que la gente usaba cuando quería privacidad. Las implicaciones eran claras. Karen había estado viendo a alguien. La pregunta era, ¿Mike lo sabía? Reeves giró la llave en sus dedos antes de deslizarla en una bolsa de evidencia. Ya conocía la respuesta, pero necesitaba confirmarla. Mike estaba esperando en la sala de estar cuando Reeves bajó. Su postura era rígida,
sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. El dolor seguía presente en su rostro, pero ahora había algo más, algo cauteloso. Estaba observando a Reeves, esperando, midiendo cada movimiento. Reeves inhaló lentamente antes de acomodarse en la silla frente a él. Quiero repasar tu línea de tiempo otra vez, dijo, con voz neutra. Mike parpadeó, sus dedos temblando. Ya te lo dije, estaba afuera, con los invitados. Yo no. Entraste a la casa, interrumpió Reeves, observándolo con atención. Tú mismo lo dijiste. Entraste a la cocina a buscar algo. Mike vaciló. Fue solo un minuto, dijo al final, su voz más tensa que antes. Reeves inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y qué fue lo que agarraste? Un segundo de silencio. El aire entre ellos se volvió demasiado quieto. La garganta de Mike se movió mientras tragaba saliva. No lo recuerdo. La respuesta fue casi demasiado fácil, casi ensayada. Reeves sacó la bolsa de evidencia de su bolsillo y la colocó sobre la mesa entre ellos. La llave del hotel brillaba bajo la tenue luz. Por primera vez desde la muerte de Karen, la expresión cuidadosamente controlada de Mike se resquebrajó. Su mandíbula se tensó, sus fosas nasales se abrieron ligeramente. Sus ojos bajaron a la llave, luego volvieron a subir a Reeves, un destello oscuro cruzando por ellos. Karen nunca me engañaría, dijo, su voz plana. Pero sus ojos decían otra cosa. Reeves dejó que el silencio se alargara entre ellos, observando cómo los hombros de Mike se ponían rígidos, como sus dedos se cerraban en puños contra sus rodillas. Ella iba a decírtelo, ¿verdad?, murmuró Reeves. En la fiesta. Por eso entraste a la casa. El aliento de Mike se entrecortó, apenas perceptible, pero estaba ahí. Reeves se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Te lo dijo, Mike? ¿Te dijo que el bebé no era tuyo? Por una fracción de segundo, algo cruzó el rostro de Mike, algo que no era dolor. Fue fugaz, casi imperceptible, pero Reeves lo vio antes de que desapareciera tras la máscara de devastación otra vez. Ahí estaba, la grieta en la fachada. Reeves se levantó lentamente, ajustando su chaqueta, sus ojos sin apartarse de los de Mike. Estaremos en contacto. Mike no se movió mientras Reeves se alejaba, pero sus manos, aún cerradas en puños, temblaban. Detective Reeves se sentó en su auto, observando la pantalla parpadeante de su laptop. La grabación de vigilancia se cargó en un tono granuloso de blanco y negro. La marca de tiempo indicaba que era de 2 semanas antes del asesinato de Karen. La cámara estaba posicionada en alto, con un ángulo hacia el estacionamiento de un pequeño café a las afueras de Pine Grove. Allí, en la esquina izquierda, un auto permanecía encendido. Dentro, un hombre y una mujer. La mujer era inconfundible, Karen Miller, su figura familiar moviéndose inquieta en el asiento del conductor. El hombre a su lado se inclinó, su rostro parcialmente cubierto por las sombras, pero cuando giró lo suficiente para que la cámara captara el borde de su mandíbula, el pulso de Reeves se aceleró. Dr. Adam Pierce, el ginecólogo de Karen. Reeves exhaló lentamente, observando la escena desarrollarse. Las manos de Karen se movían mientras hablaba, sus dedos tensándose en su regazo. El Dr. Pierce le tocó el brazo, no de manera profesional, sino con suavidad, con intimidad. Su cabeza se inclinó, sus hombros rígidos. Aquello no era solo una consulta médica, esto era personal. Reeves cerró la laptop con un chasquido, el peso de la revelación asentándose en su pecho. No era solo una aventura, esto tenía que ver con el bebé. Cuando llegó al consultorio del Dr. Pierce esa tarde, el médico parecía más agotado que sorprendido. Su impecable bata blanca colgaba un poco más suelta en su cuerpo. Las ojeras oscuras bajo sus ojos revelaban noches sin dormir. Tú ya lo sabes, ¿verdad?, dijo Pierce antes de que Reeves pudiera hablar, su voz resignada. Reeves cruzó los brazos. Sé que la veía. Sé que confiaba en usted. Lo que no sé es hasta dónde llegaba todo esto. Pierce dejó escapar un lento suspiro, pasándose una mano por el rostro. Me lo contó todo. Iba a dejarlo. La confirmación cayó como un golpe sordo en el pecho de Reeves. Me dijo que tenía miedo, que no podía seguir con la mentira. Pierce vaciló antes de agregar, iba a decírselo en la fiesta, que el bebé no era suyo. Reeves sintió como el caso finalmente encajaba. Un matrimonio que se desmoronaba a puerta cerrada. Una mujer que había tratado de mantenerlo todo unido hasta que ya no pudo más. Y un esposo que había vivido en una mentira sin saberlo. ¿Cree que Mike lo descubrió?, presionó Reeves. Pierce soltó una risa amarga, negando con la cabeza. No lo creo. Lo sé. El doctor abrió un cajón,
sacando su teléfono. Deslizó la pantalla antes de girarla hacia Reeves. Un hilo de mensajes. El nombre de Karen en la parte superior. Él lo sabe. No me siento segura. Me está observando. Los dedos de Reeves se cerraron en puños mientras las piezas comenzaban a encajar. Mike lo había descubierto semanas atrás. Eso explicaba el cambio en su comportamiento, la tensión que los vecinos habían notado en él, la forma en que Karen había empezado a dormir en una habitación separada. Explicaba cómo su agarre se había tensado en su vaso durante la fiesta, cómo sus ojos habían seguido volviendo a la casa. Y explicaba la confrontación en el parque Riverside. Reeves había escuchado a varios testigos decir que vieron a Karen discutiendo con un hombre en un auto, pero nadie había podido confirmar quién era. Ahora, lo sabía. Mike la había seguido. El enfrentamiento era inevitable. No había nada más peligroso que un hombre que había construido su identidad en torno a ser el esposo perfecto, el futuro padre perfecto. Mike Miller había pasado años creyendo en el final feliz de su familia. Y de repente, ese final no era suyo. Nunca lo había sido. Reeves pensó en la guardería, en la forma en que encontraron a Karen, en las fotos de ultrasonido esparcidas, colocadas, no caídas. El crimen no había sido un arrebato de ira, había sido un acto de control. De vuelta en la comisaría, Reeves revisó los registros telefónicos. Mike había llamado repetidamente a Karen en los días previos a su muerte. La frecuencia aumentó la noche anterior, y luego se detuvo por completo la tarde del asesinato. Un silencio escalofriante que se extendió de 2:30 a 3:30 de la tarde, la hora exacta en que Karen murió. La última llamada que recibió fue del doctor Pierce. Estaba a punto de decírselo. Estaba en el teléfono cuando Mike entró. Había suplicado, rogado antes de que el sujetalibros de cerámica descendiera sobre su cabeza. Reeves casi podía visualizarlo. Mike de pie en la puerta de la guardería, observándola. Karen, sorprendida, pero aún sin miedo, pensando que solo había venido a verla. No tenía motivos para asustarse, hasta que vio su rostro, hasta que vio la verdad asentarse en su expresión. ¿Qué le dijo? ¿Hubo una discusión o todo fue silencioso? Tomó primero la foto del ultrasonido, mirándola antes de aplastarla en su puño. ¿Susurró su nombre con la voz rota? ¿O simplemente levantó el sujetalibros y golpeó? Mike había borrado a Karen de la vida que ella intentaba reconstruir, no porque la hubiera perdido, sino porque no soportaba perder el control. Reeves exhaló con fuerza, pasándose una mano por el rostro. Tenía a su asesino. Ahora, solo tenía que asegurarse de que Mike Miller nunca volviera a caminar libre. La evidencia contra Mike Miller comenzaba a formar un lazo alrededor de su cuello, cada pieza apretando más, cada descubrimiento desmoronando la fachada cuidadosamente construida que había mantenido. El detective Reeves había estado en este negocio el tiempo suficiente para reconocer el momento en que un sospechoso empezaba a romperse, cuando el peso de sus propias mentiras se volvía insoportable. La laptop de Karen fue el golpe final. Escondido en sus archivos personales había un documento, una carta larga, sin enviar, que leía más como una confesión. No solo planeaba irse. No era un pensamiento vago, una idea sin forma. Era concreto. Había trazado su escape. Transferencias de ahorros a una cuenta privada. Una solicitud de arrendamiento para un departamento en un pueblo a 3 horas de distancia. Una línea de teléfono separada, una que Mike no conocía. El documento detallaba cómo planeaba decírselo después de la fiesta, una vez que la emoción de la revelación de género se disipara, cuando tuviera la atención de todos. No solo se iba a exponerlo. Describía su comportamiento en las semanas previas a su muerte, cómo había pasado de estar distante a ser repentinamente posesivo, cómo había comenzado a observarla más de cerca, a cuestionar sus movimientos, a revisar su teléfono cuando ella salía de la habitación. Él lo sabía, o al menos, lo sospechaba. La revelación de género no iba a ser una celebración. Para Karen, significaba libertad. Para Mike, fue la humillación final, algo que no podía permitir que sucediera. Reeves podía visualizar el momento exacto en que todo se rompió. La guardería estaba en calma, bañada por la luz suave de la tarde. Karen probablemente estaba cerca de la cuna, tal vez ajustando el cartel una última vez, repasando mentalmente las palabras que diría en solo una hora. Y luego, Mike entró. Primero, el silencio. Ese silencio denso, cargado, antes de la tormenta. Tal vez ella le sonrió, o tal vez su cuerpo se tensó, percibiendo que algo no estaba bien. Le preguntó directamente, ¿ya había visto los mensajes? ¿La llamada del doctor Pierce? Ibas a humillarme, ¿verdad? Las palabras eran fáciles de imaginar. La amargura en su voz,
la ira contenida justo bajo la superficie. Había pasado años construyendo la imagen del esposo perfecto, del futuro padre ideal, y en un solo instante, Karen le había arrebatado todo. Tal vez ella intentó explicarle, calmarlo, pero Mike ya había tomado su decisión. El bloque de cerámica para bebé estaba al alcance de su mano, sobre el estante de la guardería. Un regalo de unas semanas antes, una pieza decorativa pesada con las palabras sueña en grande, pequeño. Karen supo en ese instante, vio el cambio en su rostro, el momento en que decidió acabar con todo. Un solo golpe, no fue un acto de desesperación, no fue impulsivo, fue calculado. Karen cayó casi de inmediato, la sangre extendiéndose bajo ella, empapando la alfombra suave en la que había imaginado arrullar a su bebé. Mike se quedó de pie sobre ella durante minutos, respirando con dificultad, observando lo que había hecho. Y luego, metódicamente, empezó a montar la escena. La guardería estaba demasiado ordenada, demasiado limpia. Esparció las fotos del ultrasonido como si hubieran caído en medio de una pelea, tiró un cajón, dejó caer una caja de joyas, lo suficiente para que pareciera una lucha, pero no lo suficiente para ser convincente. El teléfono de Karen fue un problema. No tuvo tiempo de destruirlo, así que, en un momento de pánico, lo arrojó sobre la cerca del vecino, pensando que sería suficiente. Y minutos después, salió al patio trasero, con su camisa alisada, su expresión cuidadosamente recompuesta, y saludó a los primeros invitados como si nada hubiera pasado. Todo el pueblo llegó esperando un anuncio alegre. En cambio, caminaron directo a una escena del crimen. Mike Miller fue arrestado 2 días después. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas mientras estaba de pie en su sala de estar, la misma en la que horas antes se había presentado como el esposo desconsolado. El mismo hombre que se había derrumbado en los brazos de sus vecinos, llorando, ahora permanecía inquietantemente inmóvil mientras le leían sus derechos. El juicio fue rápido, la evidencia, abrumadora. El jurado no tardó en deliberar. La fiscalía trazó la historia con precisión quirúrgica, un hombre cuya identidad se había construido sobre el control, un esposo perfecto, un padre en formación, que perdió la cabeza en el momento en que se dio cuenta de que no era ninguno de los dos. En la corte, Mike trató de justificarse. Ella me traicionó, le di todo, y lo tiró a la basura. Pero a nadie le importaron sus razones. La evidencia contó la única historia que importaba. Las grabaciones de vigilancia, los mensajes eliminados, la escena del crimen montada, el teléfono desaparecido. Y luego llegó el testimonio de Jenny. Ella sabía que Karen planeaba irse. La había ayudado a escribir esa carta, la que permaneció sin abrir en su buzón hasta que la policía la encontró. En ella, Karen había detallado todo, la creciente obsesión de Mike, la forma en que la observaba, la manera en que sabía que era peligroso pero se había convencido a sí misma de que podía irse a salvo. Se había equivocado. Mike Miller fue declarado culpable de asesinato en 2º grado. Nunca volvería a ver a ninguna de ellas. Pine Grove intentó seguir adelante, pero algunas cosas no desaparecen tan fácilmente. La casa de los Miller permaneció vacía durante años. Ninguna familia quiso comprarla. La tragedia de la guardería aferrándose a las paredes como un fantasma. Los vecinos comenzaron a llamarla la guardería del crimen, una leyenda urbana susurrada en tonos cautelosos. Jenny eventualmente dejó la ciudad, incapaz de pasar frente a la casa de Karen cada mañana sin sentir el peso aplastante de la pérdida. El detective Reeves asistió al servicio conmemorativo, aunque se quedó en la parte trasera del salón, observando mientras la gente dejaba flores y susurraba sus despedidas. Nunca habló. Nunca se presentó. Pero antes de irse, pasó junto a la foto del ultrasonido enmarcada cerca de las velas, la última imagen de un futuro en el que Karen había creído. No fue el crimen en sí lo que se quedó con él al final. No fue la escena del crimen montada, el teléfono perdido o incluso el juicio. Fueron las últimas palabras de Karen, las que escribió en su carta. A veces la verdad duele, pero las mentiras destruyen todo lo que tocan. Reeves se quedó ahí por mucho tiempo, mirando sus palabras, antes de finalmente darse la vuelta y marcharse. Algunos casos nunca te abandonan, y este nunca lo haría.